Te quito tu voto es el eslogan de una iniciativa política que estoy preparando junto con otra gente que consiste en un partido político. Sí, un partido político. Es un partido político con una única propuesta. En España, si tienes más de 18 años, puedes votar. Pues yo propongo cambiar eso. Que el requisito no sea tener más de 18 años. Que el requisito sea no recibir dinero público. Todo aquel que reciba dinero público de alguna forma no puede votar. Solo podrán votar aquellos que no reciban dinero del Estado, que son los que pagan impuestos. No puede ser. No puede ser verdad lo que acabo de escuchar. Inocente Duque nos está gastando una inocentada a todos. Eso, o Inocente Duque, es muy inocente. No tengo ni la mitad de la capacidad de oratoria que tiene él. No tengo, y esto es absolutamente evidente, ni un ápice siquiera de la repercusión mediática que tiene él cuando graba alguno de sus vídeos. Ni siquiera tengo, entre otras cosas porque soy totalmente principiante, el saber hacer y la profesionalidad que demuestra cada vez que sube un contenido a YouTube. Pero a pesar de todo, me estoy sintiendo mal, estoy sufriendo, me siento culpable de hacer una videorespuesta a un vídeo que no sé por qué está absolutamente repleto de absurdidades, de cosas sin fundamento y directamente de tonterías. Pero bueno, voy a relajarme en conciencia y hacer tranquilamente el videorespuesta. Que lo máximo que va a ocurrir es que estos comentarios se van a llenar de hate y nada más. Pero bueno, no es ninguna sorpresa cuando incluso compañeros de plataforma con inquietudes políticas similares a las suyas han dejado patente, eso sí, con mucha dulzura y mucho tacto, que sus ideas, en este vídeo por lo menos, no tienen ningún recorrido. Oh, Inocente, yo te quiero mucho, pero esta no va a ser la razón por la que me quede o me vaya de España. Te lo digo con amor, ¿eh? Así que en definitiva, y como resumen de este vídeo antes de comenzar, todo absurdo. Ni una sola frase tiene sentido pleno en lo que está queriendo argumentar. Y la mejor manera de darse cuenta de esto es simplemente que vayáis, que veáis el vídeo y que os preguntéis a vosotros mismos por qué cada una de las frases que está diciendo no tienen lógica ni coherencia alguna. Vaya por delante, aunque no debería de ser en absoluto necesario aclararlo y estoy sumamente en contra de que estas cosas tengan que ser aclaradas, que yo diga que todo el contenido de este vídeo me parece absurdo y vaya a presentar argumentos de por qué lo que está diciendo no tiene ni pies ni cabeza, no tiene absolutamente nada que ver con mi opinión sobre esta persona, ni por supuesto que yo piense que esta persona no es inteligente o que no tenga nada en común con ella, o ni siquiera en absoluto que las inquietudes que subyacen detrás de esta propuesta de solución, que en mi opinión no es solución en absoluto, sean erradas. Eso no debería de ser en absoluto necesario aclararlo, pero por si acaso, quiero comenzar este vídeo explicando, o al menos dando unas pequeñas pinceladas de cuál es mi opinión al respecto de este tema. En España existe una fuerte creencia muy consolidada de que si alguien está cobrando, digamos, 500 euros, trabajando por cuenta ajena y haciendo una jornada completa, es alguien que está sufriendo una grave explotación laboral. Pues bien, un autónomo que muy probablemente hace más horas que la jornada completa, si después de descontar los gastos y de descontar un impuesto que para su caso es muy abusivo y grande, se queda en una situación similar, de 500 euros al mes, una jornada superior a la jornada completa, es una persona que del mismo modo y con la misma lógica, porque la lógica no depende de la forma en la cual cotice, está siendo absolutamente explotada y además está siendo explotada por el Estado en nuestra supuesta representación. Y si nosotros como ciudadanos no alzamos la voz ante esta grave injusticia, esta vez el explotador somos nosotros. Y me sorprende muy gravemente que el discurso que enarbolan los políticos, por un lado en la izquierda, sea que los impuestos son muy importantes y que los empresarios tienen que pagar más impuestos. Y por otro lado, en la derecha, que se diga, y es cierto, y ahí podría yo quizás coincidir con Inocente Duque, que el impuesto que se cobra a los autónomos es abusivo y que no es justo que los autónomos se las tengan que ver y desear para llegar a tener un salario medio normal en un trabajador por cuenta ajena. Pero es que no hace falta entrar en estos debates polarizadores, porque muy por encima de esta circunstancia está el hecho de que, como he dicho, en España existe una clara explotación laboral extremadamente abusiva sobre algunos autónomos y se hace nuestra representación falsa, sí, pero muchas veces sin nuestra protesta, sin nuestro disentimiento y sin que nosotros salgamos a la calle a decir esto no lo hagas en nuestro nombre.
Y entonces, mientras en España se esté produciendo esta situación de injusticia y de explotación laboral, porque no se puede ver de otra forma, no tiene sentido colgarse medallitas políticas de ningún tipo. España no es la única partidocracia, ni mucho menos. Estamos absolutamente rodeados de partidocracias, de países donde su sistema político es abusivo y los políticos hacen absolutamente lo que les da la gana. Pero sin algo podemos decir, probablemente que España es uno de los puñeteros peores países que existen en todo el planeta Tierra. Es en el tema del tratamiento a los autónomos. Y no me sirven las excusas de, bueno, él ha elegido ser autónomo, nadie le obliga, si cree que no tiene capacidad para poder afrontarlo, que se dé de baja como autónomo y que busque trabajo por cuenta propia. No, esas excusas no me sirven, porque la mayoría de la gente que las defiende son personas que no admitirían bajo ninguna circunstancia que si eso lo dijera un empresario, hablando de sus trabajadores por cuenta ajena, mi trabajador trabaja aquí con las condiciones que él acepta trabajar y yo no le obligo a seguir y puede irse si quiere y dimitir, no lo aceptarían jamás. Y no se puede medir con un rasero absolutamente distinto cada uno de los casos. El autónomo español, si no en todos los casos, al menos en una mayoría importante, incluso aunque no fuera mayoritario, es muy preocupante porque se hace en nuestro nombre, es un explotado laboralmente. Y si con esto nos he dejado claro que el conflicto no es de interés, que cuando yo argumento sobre su vídeo plagado de falacias y de estupideces, no tiene nada que ver con lo que yo pueda pensar sobre este tema, no os voy a dejar eso claro con nada. Así que, si es vuestro caso, lo único que os puedo decir es que sois haters fanáticos y que ya podéis ir dejando el dislike y el comentario abajo que demuestre y deje en evidencia que no tenéis argumentos. Y no os puedo decir nada más, porque contra quien no quiere razonar, no existe argumentación ni razonamiento alguno. Es un partido político con una única propuesta. ¿Sabéis cuando leéis los programas electorales de los partidos que hay millones y millones y millones de cosas que te pierdes? Bien, pues es así de fácil, solamente hay una propuesta. Una. Todo el mundo lo va a tener claro. Una única propuesta. Que haya una única propuesta no es garantía de absolutamente nada. La gente no va a votar un partido por una propuesta concreta porque sea absolutamente formalista y quiera exactamente esa propuesta. La gente en España, por el sistema que hay y cómo funciona, vota por adscripción ideológica. Es decir, aquellos que voten a tu partido lo harán porque estén de acuerdo con el pozo que hay detrás de esta norma y porque esta norma no les parece lo suficientemente aberrante, aunque lo sea, como para no votarlo. Pero, si en un momento determinado más adelante el partido recula y dice esta otra norma quizás es mucho más interesante para defender los objetivos con los cuales se pensó este partido, la mayoría del electorado asentirá y seguirá votando exactamente igual. Porque no tiene nada que ver con presentar una única propuesta clara, sino con la falta de mecanismos y el funcionamiento inherente al sistema político español que carece de representación. Y lo único que puedes hacer para votar es utilizar tu sensibilidad ideológica y política. Y no hace falta que haya una única propuesta, porque por ejemplo todos sabíamos que Vox estaba absolutamente en contra de las autonomías, y ahora Vox está hasta las orejas metido en las autonomías y cobrando de las autonomías. Y el electorado de Vox pues no parece haberle preocupado mucho, porque de hecho, cuando empezó a poner los primeros pies dentro de las autonomías, Vox seguía en auge, Vox seguía creciendo. Eso es una crítica que hacemos desde fuera, para demostrar que en España no hay ningún criterio representativo y que los políticos hacen lo que les da la gana, pero al propio votante de Vox eso le da absolutamente igual, y exactamente lo mismo ocurrirá en un partido de estas características. Todo aquel que reciba dinero público de alguna forma no puede votar. Inocente Duque lo que propone es sufragio censitario, que curiosamente da la casualidad que justo un día o dos antes de que él publicara ese vídeo, había publicado yo aquí un vídeo sobre este. Y se vuelve muy pertinente verlo ahora. Dicho de otra manera, y lo siento porque es claramente así, Inocente Duque lo que está diciendo es que es un antidemócrata. Y no. Con esto no estoy colgándole una etiqueta agresiva porque no simpatice con lo que está diciendo. No. Es que está en contra de los pilares fundamentales de la democracia, que es que el poder subyazca en el pueblo, y él no está ni siquiera dispuesto a que el pueblo pueda tomar las decisiones. Pero en fin, vamos a ir al grano porque hay tantísimas críticas que se le puede hacer a este vídeo que no acabaríamos hoy. Por lo tanto, lo primero que quiero dejar claro es que esta propuesta, independientemente de que te parezca bien o te parezca mal, esta propuesta es absurda porque está absolutamente abocada al fracaso. Él mismo nos está diciendo
que el 50% casi de la gente percibe dinero público del Estado y en consecuencia estará en contra de esta medida. Pero es que dentro de ese 50% existe gente claramente conservadora, que es una de las personalidades típicas en una sociedad que no va a estar dispuesto a aceptar esa reforma por más que le pueda beneficiar. Por otra parte, va a haber gente progresista, a la cual esta medida le parezca inmoral, porque justificaremos además que es inmoral. Por lo tanto, del porcentaje restante, que no debe de ser muy superior al 30%, además, hay gente que ni siquiera participa en estas elecciones porque las considera fraudulentas. Pues bien, si consigue convencer a todo su potencial electorado, a todo su nicho de mercado que dirá después, es incapaz de juntar ni siquiera una mayoría absoluta. Pero es que para reformar la ley electoral hace falta mayoría cualificada, hace falta obtener 3/5 partes de la Cámara del Congreso de los Diputados. Esta medida es absolutamente imposible de conseguir. Además, es imposible de conseguir desde dentro, por lo que os expliqué en un vídeo anterior sobre la ley de hierro de las oligarquías. Este sistema está concebido para que los políticos tengan el control de la situación en todo momento y no se van a llevar a cabo reformas, especialmente reformas como esta, con tintes claramente antidemocráticos, por las repercusiones que puedan tener. Desde dentro es imposible, pero es que desde fuera es también imposible. No puedes conseguir unir a todo el pueblo en algo que atenta directamente contra casi la mayoría del pueblo. Encima, además, en este país, que es conocido por su aprecio a los trabajos de funcionario, por su visión estatista, por su visión de que el Estado debe ocupar una parte preponderante de la sociedad. Esto que se plantea es absolutamente imposible que se consiga de un modo distinto de un golpe de Estado, una dictadura que sea respaldada por grupos económicos de presión con mucho poder económico. Entonces la pregunta es, ¿este partido es un partido de esos muchos que han prometido y van a seguir prometiendo llegar al poder sin pedir prestaciones y subvenciones públicas y en un Estado totalmente corrupto y diseñado para corromper a todo partido político que aparezca en el panorama, van a conseguir, insospechadamente, siendo ángeles que no existen en política, mantenerse firmes y leales a su convicción de no obtener ningún recurso del Estado y seguir en las instituciones sin obtener recursos del Estado? Para no conseguir absolutamente nada y estar ahí sin conseguir nada porque jamás tendrán la mayoría suficiente. O bien, va a ser un partido que hipócritamente, como muchos otros han llegado ya, van a traicionar todos sus principios por medrar y perpetuarse en el poder, como todo político tiende a hacer, porque esa es la condición humana. Así que no, yo no quiero más fuerzas inútiles en el Congreso de los Diputados, no quiero que se polarice más todavía la población y que hayan guerras por cosas absolutamente superadas, incluso inmorales, como después vamos a comentar. Y no quiero, evidentemente, más fuentes de corrupción en este país. De esto se deduce que su planteamiento es utópico, en mi humilde opinión, distópico. En conclusión, esta propuesta se enfrenta a desafíos insuperables ya desde el comienzo. La contraposición entre sus planteamientos utópicos y la realidad del sistema político español hace absolutamente imposible que se materialice. Y si llega a concretarse en un partido político que no tiene nada que ver con que se materialice, puede caer muy fácilmente en la gran hipocresía de conseguir convertirse en precisamente lo que está criticando. Y claro, pensaréis, bueno, pero un funcionario, alguien que trabaja para el Estado, también paga impuestos. Es cierto que lo hacen. Digamos que sí se deshacen de una parte del dinero que ganan para darlo al Estado. Eso sí lo hacen. Me consta. Pero pensemos una cosa. Yo, que estoy en el sector privado, los impuestos que pago van para el Estado. Y una parte de ese dinero que yo he pagado al Estado va para Manolo, que trabaja para el Estado. Ahora, Manolo trabaja para el Estado. Recibe su dinero del Estado. Y una parte de ese dinero la devuelve al Estado otra vez, que entre otras cosas es para pagar a trabajadores del Estado como él, de manera que le retorna el dinero que ha pagado. Si Manolo gana 1000 y paga 100 en impuestos al Estado, es exactamente igual que si Manolo ganara 900 y no pagara impuestos. Por otra parte, está basada ya desde el principio en una premisa simplista, que realmente pretende teñir de objetividad un criterio que es absolutamente subjetivo. Un criterio objetivo, es decir, aquellos que pagan impuestos. Pero cuando uno pretende afirmar que quienes son trabajadores públicos o perciben alguna contraprestación del Estado ya no pagan impuestos, cuando se está haciendo este tipo de aseveraciones, se está planteando una serie de problemas muy graves. YouTuber defiende su propuesta, además, desde el principio, pretendiendo aparentar estabilidad y objetividad.
Pero con un análisis muy simple, enseguida descubrimos que nada más lejos de la realidad, que se trata de una propuesta arbitraria y que en absoluto establece márgenes ni precisos ni objetivos. Si adoptamos su punto de vista de que solo aquellos que no perciben dinero público pueden votar, estamos aceptando una barrera que es arbitraria y difusa. Imaginemos un individuo, pongamos por ejemplo que es médico en un hospital público o profesor universitario en una universidad pública. Al mismo tiempo, tiene una consultoría privada o, por ejemplo, tiene una consulta médica privada. Por otra parte, esta persona quedaría ya excluida, a pesar de además de tener un trabajo privado también, quedaría excluida del planteamiento que está haciendo Inocente Duque, por lo tanto no tendría derecho a voto. Ahora imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene un negocio absolutamente privado, no tiene ningún negocio público. Su negocio privado consiste en preparar a funcionarios en una academia para que puedan sacarse las oposiciones para renovar las plazas. Todo el dinero que percibe esta iniciativa privada, esta empresa privada, es dinero que emana de estos funcionarios que, según el youtuber, es dinero público. Este empresario, en cambio, sí que tendría derecho a voto. Encajaría perfectamente en sus valores liberales y estaría generando productividad. Mientras que el otro estaría generando y alimentando esa economía que él dice que es circular. Esto si aceptamos el criterio más objetivo que puede plantear, y es si solo entra un único euro público, pues ya no tiene derecho a voto. Como empecemos a admitir que ciertos márgenes de dinero público pueden entrar, siempre que hayan ciertos márgenes de dinero privado, ya empezamos a entrar en la más difusa de las arbitrariedades legales para impedir que una persona pueda votar sin criterio. La economía no funciona así. Si dijéramos que podemos teñir de color azul, pongamos todos los billetes, todo el dinero que sale del dinero público, todo el mundo toca dinero azul. Y ante eso existe la clara disparidad, la clara problemática de que hay gente que trabaja tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Pero estas no son las únicas realidades económicas que está ignorando. Y es que el Estado tiene monopolios legales de algunos de los sectores, como puedan ser parte de la producción energética, el monopolio legal de la violencia con las fuerzas de seguridad del Estado, trabajos que en toda sociedad se llevarían a cabo e independientemente de que el Estado aparezca en medio de la ecuación o no. Estamos entonces quitando el derecho a voto a médicos, policías, profesores y ciertas personas que deben de existir de todas formas y existirían de todas formas, que simplemente son funcionarios, porque justamente con el modelo económico que tenemos, ser funcionario es la única manera de cubrir aquella finalidad que quieren cubrir en la sociedad. ¿Quién tiene más dinero tintado de azul? ¿El que cobra mucho de los funcionarios, como el ejemplo que os he puesto, o por ejemplo simplemente un seguro orientado a médicos y profesionales de sanidad? ¿O quien, por ejemplo, es un funcionario y al mismo tiempo se dedica al sector privado y cobra más o menos lo mismo en ambos sectores? Pero es que no queda ahí la cosa. Inocente Duque nos dice que de media el empleo público tiene una contraprestación más elevada que el empleo privado. Más el salario medio del funcionario es de 2.400 euros, frente a 1.600 que es el salario medio del sector privado. Y el sector privado es el que está manteniendo al otro. Pero es que eso no es un estadístico, la media no es un estadístico serio para analizar un tema tan importante como el derecho a voto. No tiene sentido. Depende enormemente del sector si un empleado público cobra más que en su vertiente privada. Hay muchos sectores, aunque yo no tengo profundo conocimiento del tema, hay muchos sectores donde la situación es inversa. No es un argumento sólido. En cualquier caso, es falaz incluso cuando no es así. Porque cuando existe un mercado privado de esa misma actividad pública, entonces es comparable. No tiene sentido, por lo tanto, eliminar de un plumazo la cooperación social que hace un trabajador público simplemente porque esté pagado por encima de lo que marca el mercado. Como mucho, habría que valorar ese exceso y ya está. En resumen, el criterio que establece el youtuber, que parece ser un criterio sólido, no es más que un criterio arbitrario y difuso que no tiene realidad y no soporta un análisis medianamente profundo. Claro, podréis decirme también, sí, pero es que un país no es una comunidad de vecinos, es que un país no es una empresa. No, pero las tres cosas funcionan de la misma forma, que es con dinero funciona. Por otra parte, es absurdo lo que se plantea, en el sentido de que no todas las decisiones políticas son económicas. La democracia se trata de representar la voluntad del pueblo. Me gustaría que Inocente Duque me explicara qué tiene que ver el dinero que se ponga sobre la mesa con el derecho de manifestación, el derecho de libre circulación,
con el derecho del aborto y las distintas legislaciones que se puedan tomar sobre los aspectos más íntimos y personales de la vida de las personas. El derecho a voto no responde en absoluto al dinero que se ponga encima de la mesa. Las decisiones políticas que nos afectan a todos, incluso cuando no tienen nada que ver con la economía, nos dan derecho a voto porque responden a nuestro modo de vivir en sociedad. Y eso afecta a todo el mundo. Pero es que voy mucho más lejos. Incluso cuando las decisiones políticas tienen mucho que ver con la economía o se toman acompañadas de grandes cantidades de dinero, incluso así, es absurdo plantear que solamente la gente que pone el dinero tome las decisiones. Por poner un ejemplo muy sencillo, si hay que hacer una carretera, pues aunque se pague esta carretera, digo yo que los dueños, los titulares de las propiedades por donde pase la carretera tendrán algo que decir, ¿no? O incluso aquellas personas que simplemente les afecte la construcción de esta carretera por la ubicación en la que está, también tendrán algo que decir al respecto, ¿no? Por no mencionar que ya puestos este ejemplo, se hace evidente cuánta matización requiere el planteamiento que se está poniendo de los impuestos. Por ejemplo, alguien a quien les expropian está recibiendo dinero público. O alguien a quien obligan a ir a mesa electoral también está recibiendo dinero público. Estas personas también se quedan sin derecho a voto. Por supuesto, habría que matizar además esto. Es que si admitimos la premisa que plantea Inocente Duque de que el trabajo que hace un médico o que hace un policía, la contraprestación que recibe por parte del Estado, ya no debería de incapacitar para votar, pues entonces la contraprestación que recibes por perder un terreno porque el Estado te lo ha expropiado, o la contraprestación que recibes por hacer un trabajo forzado que el Estado te ha obligado a hacer, pues bueno, en definitiva también es una contraprestación pública, que sí, que evidentemente esto debe de ser matizado, pero eso es lo que quiero subrayar, que hace aguas por todas partes. Es que no solo se está declarando como antidemócrata, se está declarando como antiliberal. Un liberal sostendría que el Estado debe de respetar de manera absoluta el proyecto vital de cada una de las personas. Y esta medida no solo va en la línea de ampliar el respeto hacia el proyecto vital de las personas, sino va en la línea de reducirlo, dejando sin derecho a decidir sobre lo que se hace en un país a las personas implicadas. Sobre esto, lo que me gustaría preguntarle es: ¿sostienes esto porque sabes que en España el pueblo no puede decidir? ¿O sostienes esto porque piensas que efectivamente la voluntad democrática, incluso en un país democrático, solo debe yacer en quien paga impuestos? Porque si realmente piensas que legítima y moralmente debe ser así, tienes todas las contestaciones que te estoy dando y las que te voy a dar. Pero si es que no piensas eso, ¿por qué demonios estás cooperando con un Estado fraudulento con el que dices no estar de acuerdo, pero es que además estás cooperando para intentar arreglar desde dentro algo que ni siquiera soluciona el problema de base? Y es que el tema de los impuestos es si es ético o no es ético que se obligue a pagar a alguien dinero sin que tenga ninguna capacidad siquiera de representación para decidir lo que se puede hacer con ese dinero o no en este país. Es decir, en España existen impuestos sin control. No hay ninguna representación de lo que se va a hacer con este dinero, y ese dinero se da, o más bien se pierde, de manera totalmente falta de garantías, y eso indiscutiblemente es inmoral. Pero lo que tú planteas no es solucionar esto con criterios de representación. Planteas confiar en los políticos que sigan, como han venido demostrando todo este tiempo, no ser jamás fieles a lo que el pueblo quiere. Pues en España existen muchas normas y muchas leyes que en absoluto tienen el encaje que tú planteas y que la gente no estaría jamás de acuerdo, como pueda ser la ley Mordaza, como pueda ser las tarifas de autónomos, ante las cuales la gente no está en absoluto de acuerdo, y aún así los políticos hacen lo que quieren, porque en España no existe ningún límite y control, y tú no vienes a poner límites y control, vienes a plantear una cosa que ni siquiera va a llegar a ser posible, pero que en caso de ser posible, no soluciona los problemas de base de representación que en este canal denunciamos. Y al grueso de la población le importa un carajo la política. Por eso hacen este tipo de campañas nada serias y populistas, porque son las que puede entender alguien al que no le importa la política. La gente que se va de España por los impuestos abusivos, se va por los impuestos abusivos. No se va porque gobierne la izquierda y haya habido un resultado catastrófico. Porque si miras de manera objetiva y sin polarización, lo que ha ido ocurriendo en este país es caminar siempre de manera constante, independientemente de quién gobierne, hacia un Estado más grande, con mayor carga impositiva, con mayor endeudamiento y con peores condiciones económicas. Pero como tú mismo estás demostrando, el interés en política en España no reside en eso. Y no es que a la gente no le interese la política, es que la política en España, por cómo está confeccionado el sistema, se traduce solamente en adscripción ideológica a los partidos, como decía antes, y por lo tanto,
toda la polarización conduce a que aquel que se pronuncia en política y que da soporte a un partido no lo hace por sus medidas específicas, sino por el tono ideológico que secunda. En este sentido, lamentablemente los autónomos, los empresarios, se encuentran exactamente igual. Lo hacen por cuestiones ideológicas, lo hacen por cuestiones relativas a lo que escuchan decir a los políticos y no por la forma de gobernar, ni por las medidas concretas. Porque si eso fuera así, se plantarían ahora mismo, dejarían de pagar impuestos y se acabaría esto. Así que no, afirmas gratuitamente que quienes más se están interesando en España en política son las personas que colaboran económicamente con los impuestos, o más bien, que pagan irremediablemente estos impuestos, cuando para estar absolutamente ideologizado y creer en la política española, lo que hay que estar es muy ocioso o ser muy poco crítico. O sea, lo vemos por todas partes. En la junta de accionistas de las empresas, quien vota, quien toma las decisiones, son los que más acciones tienen. Son los máximos accionistas, los que más dinero han puesto. Tú puedes poner el dinero que tú quieras, pero a partir de aquí ya tienes poder de decisión, ya tienes derecho a voto. Pero es que lo que estás diciendo de los accionistas y de las empresas no hay por dónde cogerlo, es absolutamente falso. En una empresa no existe ninguna limitación de que el accionista no haya de pertenecer a esta empresa y no haya de cobrar dinero. De hecho, al contrario, la mayoría de las veces, los principales accionistas de las empresas suelen ser los fundadores o aquellos que simplemente las han heredado porque sus padres fueron fundadores de estas empresas. Un grupo de empleados de una empresa son perfectamente libres de invertir su dinero en comprar acciones de esta misma empresa. Las únicas diferencias entre una empresa y un Estado en la línea de lo que tú planteas admitiendo el símil son que los impuestos son obligatorios en el Estado y nadie te obliga a ser accionista, pero tampoco te lo prohíbe. Y que generalmente la mayoría de empresas no están endeudadas. ¿Qué pasa? ¿Que me voy a presentar yo a las elecciones? No, yo no me voy a presentar a ninguna elecciones, porque yo ni tengo vocación ni tengo formación política de ningún tipo. Yo no soy el político que a mí me gustaría ver representando a mi país. Así que no, yo no me voy a presentar. ¿Sabéis quién se va a presentar? Todo el que quiera. ¿Y sabéis quién lo va a elegir? La gente. Pero no la gente del partido. La gente lo va a elegir. Vamos a utilizar nuestros canales de difusión para presentar a los candidatos. Haremos un casting o alguna cosa que estamos todavía dándole vueltas, que puede ser algo muy divertido, muy interesante. Y vamos a hacer una serie de pruebas donde se va a valorar su presencia, su formación, su oratoria, sus idiomas, su capacidad para dialogar, para debatir, para generar ideas nuevas. Todo lo que tiene que tener un político, de verdad. Se podría decir mucho y no bueno sobre las aristocracias que aspiran a ser gobernadas por los mejores, que no son más que una excusa para eludir la inevitable necesidad de que la sociedad se gobierne democráticamente, porque, como siempre insistiré, la democracia no es una cuestión de gestión, no es una cuestión únicamente económica. La democracia es una cuestión ética, es una cuestión de principios morales que deben de ser respetados, a los cuales todo ciudadano, todo ser humano incluso, tienen derecho por su propia naturaleza, sin que tenga que venir nadie a determinar qué sufragios censitarios o qué opiniones o qué ideas son las únicas que pueden ser respetadas. Desde luego, si lo que aspiras es a crear una aristocracia basada en principios absolutamente estúpidos desde el principio, menuda aristocracia. Más bien, es una idiocracia. O en el mejor de los casos, una ideocracia. Pero que bueno, que nada de esto tiene sentido. Esto no tiene realidad política, como ya hemos dicho al principio. ¿Por qué no dejas de decir tonterías y no empiezas a unir tu voz a las voces que proclaman un cambio sensato en este país de una vez por todas, al margen de las ideologías? Me gustaría hacer una reflexión final, y es que para conseguir cambiar las cosas en un país, sobre todo un país tan polarizado como España, lo que hay que hacer, inevitablemente, y no hay otra posible solución, es unirse, aunque sea idealmente en las ideas solamente, unirse en una dirección de mejora todos juntos. Y no vale pasar por ideas polarizadoras, ni vale intentar hacer experimentos con gaseosa revolucionarios sin ninguna viabilidad teórica, sin ninguna viabilidad política, sino escuchar, atender a los demás, intentar llegar a soluciones de manera constructiva, no inventarse cualquier chorrada para ganar un poco de repercusión mediática, no ser alguien estúpidamente motivado, que coja una idea peregrina cualquiera y vaya adelante con todas las consecuencias. Así lo único que haces, indiscutiblemente, es hacer daño al país que dices querer ayudar.